No volví por amor. Volví para que ya no puedan mentir. Tenía 11 años cuando mi madre, Elaine Whitmore, se inclinó sobre el asiento delantero de nuestra camioneta y dijo: «Solo por el verano, cariño. 3 meses, máximo». Mi padre, Dennis, no dijo nada. Mantenía la vista fija en el camino de grava que se curvaba como una cicatriz hacia las colinas de Ohio. Tenía la mandíbula apretada. Sus manos, demasiado firmes sobre el volante, me dejaron frente a una casa de campo que parecía no haber sido pintada desde los años 60. 2 plantas. Techo marrón. El columpio del porche estaba torcido por un lado. Olía a savia de pino y a maquinaria vieja. Recuerdo el viento tirando de mi abrigo, la bolsa de lona clavándose en mi hombro y el modo en que nadie me miró a los ojos cuando se abrió la puerta principal. Walter Whitmore, mi abuelo, estaba en la puerta con una camisa de franela, arremangada. Con una mano se aferraba al marco como si desconfiara del viento. No era alto, pero parecía sólido, como si la casa pudiera caerse antes que él. Él asintió una vez y dijo: «Bueno, será mejor que entres». Elaine me besó la coronilla sin tocarla. Dennis me saludó con la mano. Me giré, esperando al menos una mirada atrás. No hubo ninguna. La carreta arrancó, con el crujido de las ruedas hasta que el sonido desapareció. Dentro, la casa crujía como si tuviera pulmones. La sala estaba en penumbra, llena de libros apilados bajo las patas de los muebles para equilibrar la inclinación. Las paredes estaban cubiertas de estantes, marcos polvorientos y un reloj de cuco que tosía cada hora en lugar de sonar. Walter no ofreció abrazos. Señaló la escalera y dijo: «Tu habitación está arriba. Es la de la radio vieja». No era una gran habitación. Solo un catre, una alfombra raída y una ventana que daba a unos campos tan llanos que parecían cielo. Pero en la mesita de noche había una linterna y una pequeña toalla doblada. Alguien se había adelantado. Sostuve esa linterna como si fuera una mano. Esa primera noche, me quedé en la cama con los zapatos puestos. No dejaba de imaginar que llamarían a la puerta, se disculparían, dirían que había un error, que habían dado la vuelta en la última gasolinera. Miré por la ventana tanto tiempo que la luna se deslizó por el cristal como un susurro, pero ninguna luz bajaba por el camino de entrada. Ninguna voz me llamaba. Por la mañana, la toalla seguía doblada. La casa estaba en silencio, salvo por una radio en la cocina que reproducía jazz antiguo con estática. Walter estaba de pie frente a la estufa, dándole la vuelta a los panqueques con una concentración mecánica. No me preguntó si había dormido bien. Simplemente me puso un plato delante y me dijo: «Come». No pregunté cuándo volverían. No pude. ¿Qué habría dolido más? ¿Oír pronto o no oír nada? Walter no hizo preguntas y yo aprendí a no ofrecer respuestas. Cada mañana, se levantaba antes del amanecer. El ruido de las cacerolas y el silbido de la cafetera resonaban en las paredes como un reloj. Seguí el olor a café quemado hasta la cocina, donde se movía con la misma precisión que más tarde vería en sus manos cuando arreglaba un fusible roto o reconstruía un carburador viejo. El desayuno consistía en tostadas, siempre un poco quemadas por los bordes. A veces dejaba 2 rebanadas, una casi negra y otra dorada, y nunca supe si era por accidente o a propósito. Siempre me quedaba con la quemada. Nunca se sentaba frente a mí. Se quedaba de pie junto al fregadero, bebiendo de una taza desportillada que decía Whitmore Lambert, 1974, como si ya hubiera comido en otro sitio. Los únicos sonidos eran el tic-tac del reloj de pared y el crujido ocasional de las tablas del piso ajustándose al día. Él no me trató como a un invitado, pero tampoco como a una molestia. Por las tardes, deambulaba. El patio se extendía hasta campos color trigo, bordeados por cercas oxidadas y surcos de tractor. Detrás del granero había un cobertizo, mitad taller, mitad cementerio de máquinas olvidadas. Walter pasó horas allí, con las mangas arremangadas, pintándose los antebrazos con grasa y con una vieja radio transistor murmurando resultados de béisbol en un rincón. Un día, me quedé demasiado tiempo junto a la puerta. Levantó la vista y luego bajó la vista hacia la llave de tubo que tenía en la mano. «¿Quieres probar?», preguntó. No respondí. Simplemente di un paso adelante. Me enseñó a aflojar el cerrojo y a mantenerlo firme. Mis manos eran demasiado pequeñas. Se me cayó la llave 2 veces, pero él ni se inmutó ni
Suspiró. Esperó. Cuando el cerrojo finalmente giró, sonrió. Solo una vez, pero fue el tipo de sonrisa que se sentía merecida. No hablamos de ello después. Simplemente me dio un paño para limpiarme la grasa y volvió al trabajo. Las tardes eran silenciosas. La cena era sencilla, patatas hervidas, judías y, de vez en cuando, un pastel de carne recalentado de una bandeja congelada. Comíamos en la mesa como compañeros de trabajo después de una larga jornada. La radio sonaba suavemente de fondo, música de Big Band o informes agrícolas. Por la noche, me quedaba despierto mirando las grietas del techo como si fueran constelaciones. A veces, trazaba palabras en mi mente, frases que diría si alguna vez volvieran. Te extrañé. ¿Me extrañaste? ¿Sabías que me quedé callado para que me olvidaran más fácilmente? Pero nunca las dije en voz alta. Ni a Walter ni a nadie. En lugar de eso, comencé a dejar pequeñas notas en el banco del taller, solo garabatos, la tapa de grasa estaba suelta o la hoja de sierra se resbalaba. Nunca los mencionó. Pero al día siguiente, ya estarían arreglados. No lo elogió. No lo regañó. Pero la puerta del cobertizo nunca volvió a cerrarse. Era finales de octubre cuando abrí el cajón equivocado. Había estado buscando cinta de enmascarar en el viejo escritorio de roble escondido junto a la pared trasera del taller. La mayoría de los cajones contenían lo que uno esperaría: nueces, clavos, toallas de taller dobladas, una linterna que nunca funcionó, pero una estaba atrapada en el poste. Lo saqué y salió una carpeta manila con mi nombre escrito en la parte superior, con un bolígrafo que reconocí como el de Walter. Me quedé congelado. En el interior, un documento judicial de 2003, estampado con tinta negra y recortado cuidadosamente en la esquina. Extinción voluntaria de la patria potestad. Elaine y Dennis Whitmore. El aire cambió. El taller, siempre cálido con el olor a serrín y grasa, de repente se sintió estéril, distante. Me temblaban las manos. Lo volví a leer. Mi nombre, sus firmas, la fecha. Hice los cálculos. Apenas tenía 14 años. Sin derecho de visita, sin apelación, sin planes de reunificación. Solo un cierre. Me senté en el taburete y sostuve la carpeta en mi regazo como si fuera a incendiarse. Esperé a que la parte de mí que aún tenía esperanza, la que aún escribía frases en la oscuridad, las ensayaba como oraciones, contraatacara. Pero no fue así. No lloré. No en ese momento. Doblé el papel cuidadosamente, lo volví a colocar en su lugar y cerré el cajón. Walter nunca me lo había dicho, ni una sola vez. Y aún así, había guardado el periódico, lo había guardado donde yo pudiera encontrarlo. No le pregunté por qué. Temía que me contara lo que el tribunal ya sabía. Te dejaron ir. Esa noche hizo chile y le quemó el fondo como siempre. Revolví el mío en círculos lentos, mirando las motas de pimienta flotar. No notó mi silencio. O tal vez sí, y simplemente sabía que no debía tocarlo. Después de cenar, sacó una pequeña caja de madera del armario del pasillo. Encontré esto cuando limpié el granero, dijo. Dentro había una brújula oxidada y una navaja con las iniciales HW grabadas en el costado. Es tuyo si lo quieres. Asentí, sin estar seguro de lo que realmente me estaba dando. La caja se quedó en mi mesita de noche después de eso. Nunca usé el cuchillo, pero me gustaba saber que estaba allí. A la mañana siguiente, no me preguntó si había dormido. Yo no le pregunté si sabía que había visto el expediente. Seguimos con nuestra rutina: alimentar a las gallinas, revisar la cerca del pasto, pero algo había cambiado. Me entregó una llave inglesa a mitad de la reparación y nuestros dedos se rozaron. Por un segundo pensé que diría algo. En lugar de eso, se aclaró la garganta y dijo: pronto necesitarás tu propio equipo. Así era él. Sin disculpas ni promesas, solo espacio para quedarse y herramientas para construir. Esa noche, añadí una nueva frase a la lista que guardaba en mi cabeza. Si vuelven, no preguntes por qué se fueron. Pregúntales por qué se quedaron. Al principio no lo consideraba ingeniería. Solo quería arreglar cosas que no funcionaban como debían: una bisagra oxidada, un pestillo roto, la calefacción rota del granero que tosía más de lo que calentaba. Walter se dio cuenta. No lo dijo, pero empezó a dejar cosas a medio reparar, carretes de alambre fuera de lugar, diagramas a medio dibujar,
tornillos apenas flojos. Mordí el anzuelo cada vez. Cuando tenía 16 años, leí un artículo en una revista sobre una silla de ruedas que se plegaba y se convertía en una mochila. La idea se mantuvo. El nuestro no había funcionado bien desde la guerra, dijo Walter. Quería construir algo con lo que no tuviera que luchar. Dibujé hasta tarde en él. Noche, con los brazos doloridos por las prácticas de soldadura y los tutoriales de YouTube en una vieja computadora portátil que jadeaba como si tuviera asma. Un fin de semana, le dije que necesitaba tubos de aluminio, finos pero resistentes. Ya había consultado los precios en Internet. No dijo nada, simplemente desapareció en la ciudad y regresó con las manos vacías, excepto un sobre con un recibo en un Ford A72 y cambio. No pregunté qué vendía, pero la próxima vez que fui al cobertizo, el viejo Ford había desaparecido del lote trasero. El que tiene el parabrisas roto y la pegatina descolorida en el parachoques que decía: «Los rotores ferroviarios no se rinden». Dijo que necesitaba demasiadas reparaciones. Nunca le creí. El prototipo tardó 8 meses. Era tosco y feo, pero se doblaba y rodaba. Lo presenté a la Feria de Jóvenes Inventores de Ohio con un ensayo de 3 páginas y un vídeo de demostración granulado que Walter grabó, sosteniendo la cámara como si fuera a morderlo. Gané el 3er lugar. El juez lo calificó de práctico pero poco inspirado. Pero eso no importaba. Lo que importaba era la carta que llegó 2 semanas después, ofreciéndome unirme a un grupo STEM patrocinado por el Estado con una beca parcial para una universidad pública, si podía mantener mis calificaciones altas. Walter no me felicitó. Simplemente me dio una caja de tornillos surtidos y dijo: «Necesitarás esto». En la graduación, el gimnasio estaba abarrotado. Las familias trajeron globos, flores y ruido. Mis amigas se tomaron fotos con vestidos y corbatas. Yo llevaba vaqueros y la única blusa que no tenía grasa en los puños. Walter se sentó en la última fila, bien afeitado por primera vez en un año. Él no me saludó, pero cuando crucé el escenario, oí un par de manos aplaudir más tiempo que el resto. Después lo encontré apoyado en la camioneta que le había pedido prestada al vecino. Me entregó un sándwich envuelto en papel encerado y dijo: «Pensé que tendrías hambre». Condujimos a casa con las ventanillas bajadas. El cielo estaba despejado y el aire era suave. No dijo que estaba orgulloso. No lo necesitaba. En mi cumpleaños número 25, Walter hizo panqueques desde cero. La cocina olía a mantequilla dorada y bordes quemados. De fondo se escuchaba un disco de Benny Goodman, suave y crepitante. Puso una caja envuelta en la mesa junto a mi taza de café. Sin cinta, solo papel encerado cuidadosamente doblado. Dentro había un reloj de bolsillo de latón, pesado y frío. En la parte posterior estaban grabadas 2 palabras: «Gracia adelante». Los tracé con el pulgar. La tapa se abrió con un clic. Las manos no hacían tic-tac, pero el rostro estaba limpio, blanco e inmóvil. No entendí qué lo hacía especial, pero no lo dije. Solo pregunté: «¿Tuyo?». Él asintió: «Y ahora es tuyo». No me explicó nada más. Simplemente me puso el resto de los panqueques en el plato y me dijo que los comiera antes de que se pusieran duros. Ese día llevaba el reloj colgado del cuello, debajo de la camisa, como si necesitara estar cerca de algo cálido. Esa noche, vimos la puesta de sol desde el porche trasero. Encendió su pipa. Le hablé de un nuevo proyecto en el trabajo, un dispositivo de movilidad modular que querían que yo dirigiera. Él escuchó sin interrumpir. Luego dijo: «Ya era hora de que alguien viera lo que se puede construir». Fue lo último que me dijo. A la mañana siguiente, la cocina estaba en silencio. Ni olor a café ni zumbido de radio. Sus botas estaban junto a la puerta, con los cordones todavía atados. Lo encontré en su dormitorio, acostado sobre la colcha que tenía desde que era niño. Una mano descansaba sobre su pecho, la otra abierta como si quisiera alcanzar algo. Le toqué el brazo, frío. No recuerdo haber llamado a la ambulancia ni a los vecinos que vinieron a pararse en la puerta, con los sombreros apretados contra el pecho, ofreciendo sus condolencias. No sabían hablar. Lo que sí recuerdo es estar sentado en el borde del porche, con el reloj apretado en el puño, escuchando el viento susurrar entre los árboles. Él había sido el único que se quedó, el único que nunca me pidió que fuera otra persona o alguien a quien fuera más fácil dejar. La casa resonó aquella semana.
Cada rincón se sentía demasiado silencioso. La luz del granero parpadeó incluso cuando reemplacé la bombilla. Casi esperaba que entrara por la puerta murmurando sobre el voltaje o el mal cableado. Pero no lo hizo. Colgué el reloj de un clavo encima del lavabo. No hacía tic-tac, pero lo miraba cada mañana como si lo hiciera. Los bancos de la iglesia se llenaron lentamente esa mañana. Los granjeros, impresionados por la franela, se retiraron. Ingenieros con corbatas descoloridas. Mujeres que habían horneado guisos en silencio durante años. Sin flores. A Walter nunca le gustó el alboroto. Me senté en la segunda fila, justo detrás del ataúd, con las manos cruzadas sobre el regazo como si estuviera sosteniendo algo delicado que no quería dejar caer. A mitad del servicio, la puerta se abrió tras mí. Me giré, más por instinto que por curiosidad. Elaine y Dennis. Hacía 14 años que no veía sus caras, pero de alguna manera las reconocí antes de conocerlas. La forma en que la bufanda de mi madre se inclinaba con precisión. La forma en que la expresión de mi padre oscilaba entre la paciencia y el cálculo. Caminaron por el pasillo central como si pertenecieran allí. Los tacones de Elaine hicieron clic. Dennis asintió con la cabeza a algunos desconocidos. Se deslizaron hacia el primer banco como si nada hubiera pasado, como si esto fuera solo otro capítulo de una historia que todavía estaban escribiendo. Después del himno final, Elaine se giró y me miró a los ojos. Ella se puso de pie y abrió los brazos. «¡Ay, Ruth!», susurró, abrazándome antes de que pudiera moverme. «Has crecido muchísimo. Te he echado de menos». No le devolví el gesto. Mis brazos permanecieron a los costados, rígidos como postes de una cerca. Olía a lila y dinero. Dennis me ofreció un apretón de manos y luego me atrajo hacia sí para abrazarme con un solo brazo. No lo devolví. «No sabía que venías», dije rotundamente. Los ojos de Elaine brillaron. «Por supuesto que vinimos». Nos quedamos destrozados al enterarnos. Walter significaba mucho para nosotros. No dije lo que quería decir, que Walter nunca pronunció sus nombres, ni una sola vez. Afuera, a la sombra de los sicomoros, me condujeron hacia el estacionamiento, lejos de los vecinos, ofreciéndome ensalada de papas y amables recuerdos. «Deberíamos ponernos al día», dijo Elaine. «Hablar de todo lo que Walter dejó atrás». Allí estaba. Dejé de caminar. «¿Para qué estás aquí exactamente?», pregunté. La sonrisa de Dennis era tensa. «Para ayudar. Hay mucho que gestionar, la granja, la casa, los bienes. Eres joven. No deberías tener que hacer esto sola». Elaine colocó una mano cuidada sobre mi brazo. «Queremos volver a ser una familia», dijo en voz baja. «Es lo que Walter habría querido». Me aparté. «Me entregaste», dije. No era un secreto. Era una carga. No me perdiste. Me dejaste. La sonrisa de Elaine se torció. «Eso no es justo, Ruth». «No», dije. «No lo es». Dennis dio un paso adelante con voz tranquila. «No dejes que la amargura te impida ser práctico. Dejó mucho atrás. Nos afecta a todos». Los miré, bien vestidos, ensayados, ya pensando en signos de dólares. «Ni siquiera está enterrado todavía», dije. «Y ya estás dando vueltas». Parpadearon. Pero no esperé una respuesta. Me di la vuelta y caminé de regreso hacia la iglesia, hacia la gente que había llegado mucho antes que el dinero. El despacho del abogado olía a cuero viejo y a tinta de impresora fresca. Las paredes estaban cubiertas de títulos universitarios. Detrás del escritorio había una ventana que daba al río. El agua estaba gris y baja. Su nombre era Margaret Blake. Finales de los años 60, blazer elegante, cabello como lana de acero recogido en un moño. Ella no sonrió mucho. Me gustó eso. Elaine y Dennis ya estaban sentados cuando llegué. Margaret no me hizo ningún gesto de cortesía. Solo me hizo señas para que me sentara. «Esto no llevará mucho tiempo», dijo abriendo una carpeta. Miré a mis padres. Elaine juntó sus manos cuidadosamente sobre su regazo. Dennis se reclinó como si esto fuera una rutina. Margaret se aclaró la garganta. «El patrimonio de Walter C. Whitmore ha sido transferido legalmente en su totalidad a Ruth A. Whitmore, su nieta, bajo su tutela legal». Ella hizo una pausa. La habitación se hizo más tensa. Elaine rompió el silencio. «No puede ser. Walter nunca habló de esto con nosotros».
Margaret no parpadeó. No hacía falta. Renunciaste a la tutela en 2009. Tengo los documentos. Sacó un formulario firmado. Tinta negra, fecha clara. La boca de Dennis se torció. Nos aconsejaron hacerlo en ese momento, por la estabilidad de Ruth. Margaret continuó. El patrimonio de Walter incluye la granja, 4 parcelas de tierra circundantes, 2 patentes en uso y la mayoría de las acciones de Whitmore Solutions Incorporated, con un valor total de poco más de $92 millones. Agarré los brazos de la silla. El número no se registró. Solo escuché una palabra, Walter. Elaine se inclinó hacia adelante con su voz cálida. Cariño, con tanta responsabilidad, necesitarás orientación. Apoyo. Podemos ayudarte. Margaret levantó una mano. El señor Whitmore ya lo previó. Abrió un pequeño estuche negro y sacó un escáner. ¿Puedo ver el reloj? Dudé, luego lo quité de mi cuello y lo puse sobre el escritorio. Margaret abrió el panel trasero y reveló un pequeño chip QR debajo de la cara. Ella lo escaneó. Una luz verde parpadeó. Verificado, dijo. Dennis frunció el ceño. ¿Qué carajo es esto? Margaret no le respondió. Ella se volvió hacia mí. Tu abuelo cifró la activación del testamento en el reloj, codificado biométricamente según tu pulso. Nadie más puede reclamar la herencia. La documentación, los registros de testigos y los registros de cifrado están todos en esta carpeta. Eres la única heredera, Ruth. Elaine se puso de pie, con la voz quebrada. No puedes hablar en serio. Es una niña. La miré. Tengo 25 años. No sabes lo que haces, añadió Dennis. Esto podría arruinarte. Bueno, pues impugnado. Margaret sostuvo su mirada. Puedes intentarlo, pero ten en cuenta que el reloj, la cerradura biométrica y tu renuncia previa a la patria potestad hacen que esto sea infalible. Perderás. El rostro de Elaine palideció. Ella se giró hacia mí con los ojos muy abiertos.